Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles en este video algo que me parece que es muy importante y además me estuvieron pidiendo, que es mostrar las diferencias más de fondo que hay en la interna oficial por la política económica. ¿Qué es lo que piensa verdaderamente Martín Guzmán de hacia dónde debe ir la economía y cómo eso contrasta claramente con la visión que tienen Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, de qué se hizo bien y qué se hizo mal? Piensan exactamente distinto. Lo que Guzmán piensa que se hizo mal en la segunda mitad del gobierno de Cristina es lo que Cristina piensa que se hizo bien. Y eso es un problema muy grande respecto a cuál va a ser la orientación en el futuro de la política económica. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal. También les recuerdo que ya está disponible el programa Miembros. Pueden averiguar las condiciones cliqueando en el botón unirse o en el link debajo de este video. Les recuerdo que este jueves 20 de mayo vamos a hacer a las 6 de la tarde un vivo exclusivo para miembros en un momento clave. Cuáles son las definiciones de la política económica después de la gira europea del presidente, la negociación con el FMI y el Club de París, y cómo puede seguir ante esta segunda ola la economía, la inflación, el dólar. Los invito a sumarse al programa Miembros. Averiguan aquí abajo cuáles son las condiciones. Ahora sí, comencemos. Lo que les quiero mostrar es que lo que transmitió Guzmán son diferencias de fondo sobre el rumbo de la economía con lo que es el pensamiento de Cristina. Porque Guzmán, y también en su momento Alberto Fernández, porque Guzmán está convencido de que en el segundo mandato de Cristina se hicieron las cosas mal desde el punto de vista económico. Ahora lo van a escuchar al ministro diciendo eso, con todas las letras y explicando por qué se hicieron las cosas mal durante el segundo mandato de Cristina en términos de política económica. Y eso fue lo que terminó agotando el modelo de expansión kirchnerista o la sostenibilidad del modelo de expansión económica del kirchnerismo. No lo digo yo, lo dice Guzmán. Ahora lo van a ver. Pero es exactamente lo mismo que pensaba Alberto Fernández. Es exactamente lo mismo que pensaba Alberto Fernández. Y este es un punto de discordia muy grande, una diferencia de fondo, con lo que piensa Cristina y su ex ministro de Economía, actual gobernador, Axel Kicillof. De hecho, Cristina, cuando marca la cancha a fines del año pasado, en ese acto, el cual cuando marca a fines del año pasado el anticipo de que en el año electoral hay que alinear las tarifas de servicios públicos de los salarios y de la inflación, y que los salarios deben ganarle levemente a la inflación, que ese es el esquema típico del kirchnerismo en el año electoral, lo hizo 2013, 2015. En ese acto, y después lo sigue repitiendo en cada oportunidad Cristina, lo que plantea es que Axel Kicillof es actualmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque fue un ministro de Economía exitoso en el segundo mandato de Cristina, y que por eso ese gobernador, y es cierto, el único ministro de Economía que tuvo semejante éxito electoral. Pero Cristina verdaderamente cree que porque Kicillof hizo las cosas bien en el segundo mandato, Kicillof es gobernador y esa es la muestra de que se hicieron las cosas bien. ¿Pero qué dice Guzmán? La consistencia, escuchen esto, porque es tal cual lo que pensaba Guzmán del último mandato de Cristina, ahora lo van a ver, y es lo que sigue pensando. La consistencia de la economía es algo que afecta de forma directa a la vida de la gente. Cuando no se actúa de una forma consistente, es una palabra que usamos mucho los economistas, es cuando los problemas se vuelven bien profundos y se agravan. ¿Qué quiere decir Guzmán cuando está hablando de que la consistencia de la economía es algo que afecta de forma directa a la vida de la gente? Bueno, que si vos no sos consistente en política económica, tenés uno de los problemas más graves de la macro, que es la inflación. Es decir, el aumento generalizado de precios en niveles exorbitantes y por cuarto año consecutivo en la Argentina por arriba de la evolución de los salarios, lo cual marca un derrumbe del poder adquisitivo salarial y eso es uno de los factores principales de la disparada de la pobreza en los últimos 4 años. Quiero que escuchen lo que decía Guzmán en el 2016, es decir, había perdido el kirchnerismo, da una charla ahí con el profesor Mario Rapo en la Universidad de Buenos Aires, hablando justamente de qué se había hecho bien y qué se había hecho mal durante el kirchnerismo y hablando por qué, según él, hicieron las cosas mal en el segundo mandato de Cristina y eso significó que la economía terminara como terminó. Escuchen el primer take. 2011 para acá, lo siento mucho, la cosa estuvo mal. Yo soy el primero que quisiera que hubiera estado bien, hay gente que quiero mucho ahí, pero lo hicieron mal. Nos inventamos una teoría y le pusimos un nombre. La llamamos el supermultiplicador. ¿Sí? Entonces los amigos del ministerio me decían lo siguiente.
vos siempre podés crecer empujando a la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque vos empujás la demanda, generás una economía de un mayor tamaño, hay más especialización, y eso te permite generar más productividad en el futuro que te permite repagar la demanda presente. Ahora pensemos un momento esto. Si vos podés generar siempre una oferta equivalente a la demanda que vos expandís hoy, solo expandiendo la demanda, sin hacer nada del lado de la oferta, sin hacer políticas industriales, sin preocuparte demasiado por cuánto y en dónde invertís. ¿Cuánto deberíamos impulsar la demanda presente si vamos a poder generar los mismos recursos en el futuro para repagarla? Infinito. Y si eso fuese cierto, ¿qué estamos? No estamos hablando de esto. Hubiéramos estado infinito ya hace 100 años y se hubiera acabado el problema del desarrollo. Tendríamos infinito hoy. ¿Okay? O sea que eso no puede ser cierto. El supermultiplicador es un concepto, es una falacia. O sea, es contradictorio. Guzmán la verdad que es muy inteligente y lo que hace ahí es desarmar la idea de que era un poco la idea del discurso económico kirchnerista, de que solo podés permanentemente impulsar la demanda. ¿Qué significa? Permanentemente ponerle plata en el bolsillo a la gente. Eso es impulsar la demanda. Cuando vos tenés cualquier problema, hay que seguir poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Le suena un poco la discusión que hay en este momento en la interna del gobierno, Cristina de un lado, Alberto Fernández Guzmán del otro, porque eso en algún momento, bueno, va a generar que la economía, este invento que dice Guzmán, esta falacia que creó teóricamente el kirchnerismo, de la idea de que, bueno, permanentemente eso va a generar mayor especialización, el sostenimiento de la economía va a permitir que en algún momento vos empalmes el desarrollo. Dice Guzmán, si eso fuera cierto, hace 100 años que la Argentina no estaría donde está. Pero además lo que plantea es que, lo escucharon al principio, se hicieron las cosas mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué, dice Guzmán, esto genera un problema muy grande? No es solamente que no propendés al desarrollo, la charla era sobre desarrollo económico y Guzmán contaba las distintas teorías de desarrollo económico, sino que te genera en la coyuntura un problema macro muy grande que te impide en algún momento encontrar algún sendero de desarrollo, porque todo el tiempo estás entre la aceleración de la inflación, la disparada del tipo de cambio, la caída del salario. Permanentemente estás en crisis, o en medidas que tenés que estar atajando, cepo por acá, cepo por allá, todo el tiempo para que no se te desbande todo. Escúchenlo, segunda parte de lo que decía Guzmán en 2016, reflexionando por qué en el último mandato de Cristina las cosas se hicieron mal, como dice Guzmán, se hicieron mal. ¿Qué hago, dice Guzmán, si quiero tener una política de desarrollo económico? Es que no me moleste la macro. Lo que dice hoy Guzmán, hay que tratar de tranquilizar la economía. Escuchémoslo. Lo primero que hago es asegurarme que la macro no me va a molestar, ¿sí? Que no me voy a chocar contra una restricción externa. O sea, que tengo que darle consistencia a mi macro. Lo que hacen es un redireccionamiento de la demanda hacia aquellos sectores que vos necesitás desarrollar, no hacia todos. O sea, que mi papá cambie el auto de clase media, ¿no? Que cada 2, 3 años pueda cambiar el auto 0 kilómetro, que demanda nafta, que te genere que demanda energía, que eso no te va a generar la transformación productiva. Salvo que pienses que la industria automotriz es la que te va a generar el cambio tecnológico. Pero si no, si vos lo haces de una forma indiscriminada y haces la política macro creyendo en un supermultiplicador macro, lo que vas a hacer es pegarte un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un esquema en el que haces crecer mucho la demanda, pero no haces que crezca la oferta, dos cosas pueden pasar. O empezás a importar mucho y empezás a generar cuellos de botella, ¿sí? O sea, tenés cuellos de botella y importás y generás problemas en el frente externo. O en aquellos sectores en donde no importás, lo que van a ajustar son los precios. Si los precios empiezan a subir, sos más caro, sos menos competitivo. Y si sos menos competitivo, tenés más dificultades para competir, ¿sí? O sea, ese es el problema de la apreciación real, que es una realidad. Ahora, la gente entiende que eso es insostenible. Entonces la gente empieza a pensar que se va a devaluar el peso, que se va a depreciar en el tiempo. Empieza a ver expectativas depreciatorias. ¿Qué hace la gente cuando ve expectativas depreciatorias? Y va a comprar dólares. ¿Y qué pasa con las reservas? Y se caen. Bueno, explicó perfecto Guzmán cuál era el problema básico y cuál sigue siendo el problema básico de la economía argentina y por qué se mantiene la economía argentina caminando en una cornisa muy, pero muy angosta. No hace falta que explique lo que dijo Guzmán. Guzmán dice, si vos crees que lo único que si es tan fácil, que es ponerle
plata en el bolsillo a la gente, en este caso sería emitiendo, en otro momento, qué sé yo, tomando algo de deuda o usando las reservas, ya no hay reservas, pero hoy sería emitiendo. Bueno, y lo hacías indiscriminadamente, eso genera un desequilibrio mucho mayor. Y el desequilibrio se transmite en una suba de precios. Y cuando los precios se aceleran mucho y vos dejás atrasado el tipo de cambio, pues no te queda otra, porque si no se desbanda todo. Bueno, sos menos competitivo, es decir, no podés exportar, es decir, generar más dólares. Y cuando la gente ve que la inflación se acelera y que el tipo de cambio queda atrasado, las expectativas de evaluación se disparan, entonces la gente se dolariza. Es decir, busca refugiarse en el dólar. Y ahora van a ver lo que dice Guzmán como corolario de todo esto. Bueno, ¿y qué se hace en esa situación? Que es un poco la trampa en la cual está Argentina en los últimos años. Escuchen la tercera parte de esta exposición de Guzmán. Por una parte empezás a tener problemas del lado comercial, que si no haces nada empezás a perder reservas por ahí. Pero por otra parte la gente empieza a comprar dólares. Además, ¿a dónde vas a vacaciones si sos muy caro tu país? ¿A Mar del Plata o a Brasil? Y te vas a Brasil, entonces empezás a perder dólares por el turismo también. Te empezás a quedar sin reservas, ¿sí? Y para poder controlar eso empezás a meter un montón de controles, desde la importación y desde la posibilidad de comprar dólares. Pero eso te afecta a todo tu esquema. Eso es la reacción a que le pifiaste desde la macro, ¿sí? Entonces, y esa es nuestra realidad, gente. Esto es así, no es que no tenemos ningún problema. Tenemos un problema. El tema es cómo salimos de ese problema. La mala coordinación con las otras políticas macro te impidió continuar con un proceso muy positivo de transformación de la estructura productiva que Argentina había comenzado durante el primer periodo del kirchnerismo y que se había planteado continuar. Si en el 2011 se habló en un momento de sintonía fina, bueno, no se hizo sintonía fina. Creímos en un dogma que era incorrecto. Y ahora pagamos las consecuencias de eso. Más claro, imposible. Exactamente lo mismo piensa Alberto Fernández, o pensaba hasta hace 10 minutos, y creo que en este caso el presidente no cambió de opinión porque lo sigue sosteniendo a Martín Guzmán. Lo que dice rescata el primer kirchnerismo, el de Néstor Kirchner, el del tipo de cambio real alto, el del superávit fiscal, el del superávit comercial. Bueno, cuando empezó a hacer agua ese esquema, porque reapareció la inflación y a partir de 2011... te empieza a quedar atrasado el tipo de cambio, había que hacer sintonía fina, dice Guzmán, que es un poco lo que quiere hacer ahora también, como puede. Pero no se hizo. Estoy citando a Guzmán, lo acaban de escuchar. Creímos en un dogma, se pone en primera persona al plural, ya se consideraba, él estaba en muchos vínculos con sectores de la cámpora y del kirchnerismo, digamos, con los cuales tenía muy buen diálogo, por eso después fue ministro de Economía en diciembre del 2019. Pero claramente lo que está planteando es el problema de fondo de las inconsistencias de la economía. Y fíjense que no ve como algo virtuoso ni el cepo a las importaciones ni el cepo a la compra de dólares. Dice que eso se hace cuando le pifiaste en la macro, cuando las políticas que debías haber aplicado en la macro le pifiaste. Esa es la palabra que dice Guzmán. Y dice, tenemos un problema, gente. Está hablando de los suyos. O al kirchnerismo. La discusión que hay hoy es mucho más de fondo, ¿no? No es solamente el tema de las tarifas, que para Guzmán distraen recursos, porque tienen que financiarse con emisión monetaria, que hay que focalizar en la ayuda, puntualmente. ¿Qué está diciendo hoy con las tarifas Guzmán? Pero insisto, es mucho más que las tarifas, es una concepción más de fondo respecto a cuál debe ser el rumbo de la política económica. Y ahí hay una diferencia que vamos a ver cómo se salda, pero es una diferencia bien clara respecto a lo que piensa Cristina y Kicillof. ¿Qué es lo que hay que hacer hacia adelante? Kicillof dijo el otro día, en esta pandemia se quemaron todos los papeles y se quemaron todos los libros de texto de la economía. Es cierto que se quemaron algunos, pero en el caso de la Argentina está muy claro el margen de maniobra que tiene la Argentina, ¿no? Y Guzmán está planteando, cuando habla de la consistencia, está hablando de la economía básica. Está hablando de esto que comentaba antes respecto a la necesidad de ser consistente en la macro para después poder hacer otras cosas, para que no haya una nueva crisis. Bueno, fíjense lo que ha pasado con los subsidios. El primer trimestre es la única partida, junto con la obra pública, que ha escapado al ajuste del primer trimestre, los primeros 4 meses del año, donde hay un ajuste muy, muy fuerte, que lo contamos acá, sobre jubilaciones, todo el gasto previsional y el gasto social, que ahora el kirchnerismo está tratando de compensar, tarjeta alimentaria, algún bono que se está discutiendo, ahora lo vamos a contar. Pero ha sido un ajuste muy, muy fuerte en el primer trimestre del año y también siguió durante abril sobre el gasto previsional, sobre el gasto social y sobre los salarios de la administración pública con una fuerte caída en términos reales. Bueno, los subsidios económicos, fundamentalmente energía,
los de transporte son más chiquitos, crecieron 77%, cuando el gasto previsional en el primer trimestre creció 30%. Es decir, los subsidios económicos creció más del doble. Y Guzmán pretendía ya para estos meses aumento de tarifa del 30-35% para congelar los subsidios en el presupuesto, no para recortarlos, para que no sigan creciendo en términos nominales. De alguna manera, lo que está diciendo Guzmán es, bueno, hay que tratar de ser consistente con la política fiscal porque si no, tenemos por delante el riesgo, si no hay consistencia en la macro, de que se dispare el tipo de cambio de nuevo, se acelere la inflación y eso genere todavía más pobreza. Es decir, que la licuación que ustedes me achacan a mí y dicen que estoy haciendo con los planes sociales, con las jubilaciones y con los salarios públicos en el presupuesto, el ajuste que están diciendo que estoy aplicando, bueno, ojo que se puede acelerar si no se encuentra el camino y si la economía argentina entra en una nueva crisis. Insisto, no es la discusión solo por las tarifas, hay en el fondo una discusión más grande de qué hacer en este momento.